¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, las pensiones en México al borde de la quiebra. Infinidad de especialistas aseguran que el sistema de pensiones en México está al borde del colapso, lo que atraería no solamente una crisis en las jubilaciones de generaciones próximas a llegar a ella, sino que pone en riesgo las finanzas del país en general. Según especialistas, la mayoría de los mexicanos asalariados que tienen el sistema de Afore para su retiro lograrán una pensión de apenas el 26% de su último salario. Este sistema de Afore ha sido calificado como un éxito por la OCDE en cuanto a que ha permitido a la economía mexicana financiar las pensiones. El gobierno ya no tiene que hacerse cargo de otorgar una pensión y cada trabajador ahorra para su retiro. Pero la realidad es que los trabajadores, con la cantidad que ahorran de manera obligatoria, no van a poder retirarse dignamente. Y además, junto con este mismo tema, el propio director del IMSS propone que se incremente la edad para la jubilación. ¿Qué tanto de esto se podría hacer en México? Es el tema que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Las pensiones del ISSSTE, del IMSS, del personal que laboró en cada una de las entidades federativas, las de Pemex y CFE, son las más pesadas de pagar. El total del pasivo pensionario de estas instituciones equivalió al 99.6% del Producto Interno Bruto de 2010 y sigue creciendo, según se documenta en el libro Pensiones en México, la próxima crisis, de Pedro Vázquez Colmenares. Pemex aumentó en 7 veces su gasto en pensiones entre 2001 y 2011 y el gasto general sigue creciendo, según documenta el autor en su obra. ¿Es sostenible? Parece que no. Desde hace varios años, los especialistas han alertado sobre una crisis en el sistema de pensiones mexicano, según información tomada del Diario de Yucatán. Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes para hablar de las pensiones. Y es que se pone sobre la mesa nuevamente porque hace algunos días estuvo Miquel Arriola de visita por Aguascalientes en un evento que tuvo con el gobernador, y en una de estas entrevistas concedidas a medios de comunicación, incluso a este propio medio con mi compañero Luigi Rivera, se le cuestionaba sobre el tema de cómo vamos en las pensiones. Si bien es evidente este tema de la crisis, y no hablemos del futuro, porque casi todos estos estudios hablan de lo que pasaría en el futuro con las pensiones, que ya no podrían ser sostenibles. Lo que es una realidad es que en su mayoría no se vive de las pensiones. Realmente tenemos pensiones súper bajas, y lo que se ha hablado por parte de los expertos es que somos quienes estamos en edad productiva en estos momentos, quienes están sosteniendo todo este sistema de pensiones. Bueno, pues ahora está esa posibilidad en esta entrevista que le mencionaba con el director del IMSS de que podrían incrementarse de 65 a 67 años la edad en la que pudiese pensionarse un mexicano. ¿Qué tan viable se ve esto, sobre todo para estos adultos que están buscando pues definitivamente llegar a un descanso en su vida para poder pues ahora sí terminar con esa etapa laboral, con esa etapa productiva y poder dedicarse a su vida, a lo suyo, a sus nietos, a sus hijos? Esto es algo que ya se torna incluso difícil en nuestro país. Quiero darle la bienvenida a nuestros expertos. El día de hoy nos acompañan como panelistas Paola Chávez Cruz. Ella es jefa del Departamento de Pensiones del IMSS. Bienvenida siempre, Gracias. Paola. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Lenin Herrera, profesor investigador del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la UA. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros, por supuesto, Fernando Carrillo, colaborador de Radio BI y exdirector del ISPEA. Bienvenido siempre. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, si les parece, arrancar con ese tema. Y desde hace algunos días, hace algunas semanas y meses, hemos tenido ya algunas pláticas sobre este tema, Fernando. Y tú habías mencionado, creo que esta advertencia de que íbamos a llegar al colapso con el tema de las jubilaciones, lo habías hecho en su momento y tal parece que nadie le dio una importancia como para revertir esto. Sí, no es un tema nuevo, es un tema que a nivel federal, bueno, pues tiene ya varias décadas. En Aguascalientes, a partir de el sexenio de Miguel Ángel Barberena, ya se había detectado la problemática. En el de Otto Granados se vuelve a detectar otra vez la problemática, incluso diseñan una ley, pero que no
no la ejercen, no la meten al Congreso, y pues por el costo político, el miedo a ese costo político que todos han tenido. Y esta historia local se reproduce en todos los estados, se reproduce a nivel federal. Aunque sí hay algunas reformas importantes que se empiezan a hacer al sistema de pensiones, no termina por arreglar la problemática. Sí le quita responsabilidad al Estado, la reforma, ¿verdad?, de las AFORES, pero no resuelve la problemática de las pensiones. Y en su momento la promesa era que pues íbamos a tener todos una pensión mucho más digna. Hoy sabemos que no. Los primeros que empiezan a jubilarse en este sentido y los próximos que van a hacerlo no aseguran una sostenibilidad en el tiempo con la pensión que van a recibir. Además de que, bueno, pues este sistema privado que se vio muy exitoso, por ejemplo, en Chile, pues en Chile están teniendo problemas muy serios con las administradoras privadas porque, bueno, pues empieza a haber algunos tipos de fraudes. O sea que por parte del Estado y la irresponsabilidad de no haber atajado a tiempo el problema y de no darle una solución definitiva, sino más bien irle dando mejoralitos a ese tumor canceroso, bueno, pues obviamente hoy se va haciendo mucho más grande y además, bueno, implica no solo la cuestión de las pensiones. Aquí el problema social es de que la mayoría no está en el sistema de pensiones y no van a recibir una pensión. O sea, mucha gente que está en el sistema informal, que no están afiliados al Seguro Social, pues eso aumenta la problemática y presión social para todas las instituciones, para el país en su conjunto. No hay manera de poder sostener en el tiempo un nivel y calidad de vida digno para los mexicanos. ¿Cuáles son los rangos de pensiones que tenemos en nuestro país? Porque esos también son, me parece, polos opuestos, ¿no? Pues sí, la mayoría está entre 1 y 2 salarios mínimos. Y bueno, eso hoy sabemos que no es suficiente. Y esos pues los que están en el sistema del Seguro Social, ¿verdad?, que son menos del 45% de la población económicamente activa. Entonces, no digamos los informales, ya no entran, los que no están asegurados. Así es, y mucha gente va a tener esa circunstancia. Además de que también se van agregando ya otros problemas de la modernidad en este sistema económico de la economía 4.0, de la robótica, de que empezamos a ver que se sustituye el trabajo por máquinas o computadoras, pues también empieza a haber informalidad. O sea, una gente está en la formalidad y luego pasa a la informalidad, luego pasa al desempleo, luego vuelve a la formalidad y entonces no alcanza las semanas de cotización, aún a pesar de que puede estar en periodos cortos. Entonces esto va a alargar el proceso de que se jubilen, con también el riesgo, ¿verdad?, de que pues, una salud esté precaria porque bueno, pues pueden estar descubiertos en varios periodos de su vida. La verdad es que el sistema no da para más y no hemos tenido la atingencia pues, de poderlo resolver con toda la voluntad política, porque también pues, representa recursos cuantiosos. Le voy a platicar un caso que pues, pasó en el tiempo de Luis Armando. Me toca hacer un estudio para ver cómo andan las pensiones del Hospital Hidalgo. Terminamos el estudio y el boquete que hay es de 450 millones de pesos y con eso se resuelve el problema de pensiones de los trabajadores del Hospital Hidalgo. Simplemente el gobierno dijo, pues muy bien, no, prefiero hacer 2 puentes de 250 millones que dedicarle a resolver ese problema que a alguien más le va a tronar más adelante, ¿no? Y lo dejan pasar. Este es en el mejor de los casos. En el caso del ISSSTE sí lo resolvimos y fue paradigmático en su momento, pero no todos los estados lo han querido resolver, ni todas las instituciones educativas, universidades, porque no nomás es el Seguro Social, son un montón de sistemas de pensiones que están colapsados, algunos no tienen ninguna reserva actuarial, algunos tienen insuficientes, o sea, para 1, 2, 3 años subsistir y entran en quiebra técnica. En fin, pues para donde voltee uno es una bomba de tiempo. A ver, a mí me llamó mucho la atención y sobre todo creo que esto se generó en toda una discusión cuando escuchábamos precisamente a Miquel Arriola, cuando decía tendrían que ser ahora las jubilaciones a los 67 años. Es decir, que se trabajen 2 años más para poder ir de a poquito, pues ir subsanando todo esto que ya está en una crisis, que está colapsando. Permítanme hacer una breve pausa, regresar con más de todo este análisis. Por supuesto que su voz es muy importante para nosotros y están nuestras líneas telefónicas 910-3508 y 09 y nuestro WhatsApp 449-910-3508. Y antes de irnos a la pausa, precisamente dejábamos esa pregunta, Paola Chávez. ¿Realmente necesitamos esos 2 años más de trabajo para poder ir de a poco subsanando este problema con las pensiones? Bueno, mira, si bien es cierto, la pensión se otorga,
bajo a unas semanas de cotización. Ahorita la ley marca que con la ley 73, que es la anterior del IMSS, un pensionado o un futuro pensionado únicamente necesita 500 semanas. La ley 97 nos determina 1,250, al igual que la edad cumplida, que son 60 o 65 años. En cuanto al incremento de edad, todavía no está estipulado en la ley para poder ser o ver o que se hiciera alguna variante. Yo comparto mucho la opinión del licenciado Fernando. Yo creo que tiene razón en el sentido de toda la informalidad que existe. Ahorita lo que sí presentamos o lo que sí vivimos en estos tiempos es que las personas se acercan cuando ya se van a pensionar a adquirir o a conocer los derechos que ya obtienen o que ya obtuvieron o que dejaron muchas veces en cierta manera en stand-by. Entonces, realmente nos hace falta muchísimo el conocer nuestros derechos y obligaciones para poder evitar este tipo de modificaciones tal vez a la ley. Porque si ahorita se inscribieran ya en un régimen obligatorio y cumpliesen con las 1,250 semanas y estuvieran formalmente inscritos ante el instituto, que es lo que a mí compete, yo creo que tal vez no sería necesario, siempre y cuando hubiera un compromiso tanto del área patronal como del mismo trabajador para poder obtener un derecho al que vaya, tiene el derecho. Ahora, me llama mucho la atención ese tema de la informalidad y sobre todo lo podríamos ligar a eso. Y te lo pregunto antes a ti, Lenin, ¿tú crees que deberíamos incrementar esa edad para jubilarse? Es que no es un asunto de creencia, es un tema de... se tiene que hacer. Aquí O sea, no nos queda de otra. No nos va a quedar de otra porque es un tema de recursos, o sea, se tiene que financiar. Verlo como un inventario, ¿no? La gente somos un inventario, entran a trabajar, cotizan y luego se salen y se generan unos recursos que van a financiar esas pensiones. Mientras más se tarde en salir, digamos, ese inventario, pues más se acumula el recurso que va a haber para pensionarlo. Aquí, pues habría que contemplar que esa es una solución parcial. O sea, esto incrementar un par de años nos va a servir para una generación de 10 años, a lo mucho. Pero luego nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, la generación actual va a tener un promedio de vida de 75 años, pero a lo mejor la generación de los que estamos aquí vamos a vivir 80. Y entonces se van a requerir de más recursos. Y las generaciones que vienen atrás de nosotros tal vez van a vivir 100. Entonces ellos no pueden pasar la mitad, como un 40% de su vida, recibiendo recursos de una pensión, porque sencillamente no habría ese dinero. Sobre el tema de la informalidad, bueno, quiero hacer el comentario, ya lo había platicado Fernando, pues más o menos el 40% de la población económicamente activa es la que tiene algún sistema de pensión o de seguridad social. El otro porcentaje de la población va a tener que conseguir uno privado. Hay que ver si los privados son competentes, si son suficientes. También tenemos el detalle de, bueno, y la otra gente cómo ha sobrevivido, ¿no? O sea, si no tienen un sistema de pensión, ¿cómo lo han arreglado? Una solución que se ha dado de manera informal es por medio de los hijos. Los hijos han subsidiado a los padres, pero hablamos de padres que tuvieron 5, 6, 7 más hijos, y pues estos hijos han ayudado de alguna manera a subsidiar esa pensión, ¿no? Hablo del sector informal, pero si cada vez se tiene menos hijos, ¿quién va a cuidar de esas personas que no tienen acceso a un sistema de pensión? Y si le agregamos que los hijos no van a poder mantener a sus padres porque apenas van a poder atender a sus hijos, pues ese es el verdadero problema que ya se viene en unos cuantos años. Ahorita platicábamos con la licenciada, para el 2021 más o menos es cuando va a venir el verdadero cambio de pensión, porque son cuando van a empezar los primeros jubilados de la ley del 97. Haciendo un cálculo, las 1,250 semanas son cerca de 24 años trabajados. Que entonces, para el 2021, pasando del 97, 24 años, 2021, vamos a empezar a ver cómo se empiezan a jubilar. Claro, hay una condición macroeconómica donde se pensaba que las cuentas individuales, generando unos recursos que se iban acumulando y capitalizando, pues iban a dar para mantener incluso mejor a la gente. Bueno, fue la promesa, ¿no? La promesa política. Pero pues también estamos viviendo o hemos vivido tiempos con tasas de interés muy bajas, históricamente bajas. Entonces, pues ese monto no ha crecido mucho.
comparado a lo que se esperaba, ¿no? A otras épocas en las que se podía uno esperar recibir hasta un 80% anual de una tasa, ¿no? Y ahorita pues estamos viendo que generan rendimientos del 4, 5, 6 a lo mucho, pues no podemos esperar que esa bolsa se amplíe mucho, ¿no? Al final de cuentas, el tema de las pensiones siempre ha sido un problema. O sea, como sociedad siempre hemos tenido ese problema y siempre lo vamos a tener. Es decir, ¿cuándo lo vamos a arreglar completamente? No, lo único que podemos hacer es controlarlo, mediarlo ahí, moverlo un poquito. Aún los países más avanzados en el tema, pues también empiezan a presentar N cantidad de problemas al respecto, ¿no? El caso de Chile, el doctor Zedillo, cuando fue presidente, quiso hacer, o más bien hizo este cambio de las Afores basándose en el modelo chileno. Y ahora el modelo chileno presenta pues algunos problemas, ¿no? Que vienen desde, pues, hay dobles jubilaciones en algunos casos, hay ignorancia de la gente, no hay complementos privados, es decir, la pensión pública debe de cubrir, pero también uno debe de preocuparse, no confiar en que va a recibir esa pensión. Sí, no, porque además son montos bajísimos, ya lo decías, entre 1 y 2 salarios mínimos, la mayoría. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis del tema que estamos abordando, las pensiones al borde de la quiebra, y en medio de esto, pues una propuesta que podría surgir más adelante. Como ya lo mencionábamos, pues no hay nada concreto, no está todavía en una ley, pero se pone sobre la mesa esa propuesta que dice o que hace el director del IMSS de incrementar 2 años más de trabajo, no jubilarse a los 65 sino a los 67, y los especialistas que nos acompañan dicen es que no hay otra opción. ¿Qué dices tú, Fernando, sobre este? Bueno, pues que en efecto, si es un paliativo, y sobre todo, bueno, en el caso de los fondos del Seguro Social, pues lo tienen que hacer, si no, no alcanza. Ya, de hecho, ahorita se está comiendo mucho del margen operativo de atención a la salud. Entonces, sí lo necesitan, traen ya un déficit. Si juntas todos los pasivos actuariales que tiene el IMSS y su utilidad operativa, pues sale con mucho dinero de déficit. Entonces sí lo tienen que hacer, y eso el gobierno lo tiene muy claro. Y eso lo están haciendo en todos los sistemas. Y además la esperanza de vida lo permite. Entonces, de alguna manera eso por ahí va. Pero no es la solución completa, porque sí tenemos que estar pensando también en el incremento de aportaciones. Y eso la verdad es que está ahorita en la discusión, es parte de la siguiente reforma. Y están todos muy peleados, pues que nadie quiere poner su parte. Y la verdad es que ahorita lo platicábamos en el receso, el trabajador tiene que poner más de su parte. Tiene que estar más consciente de la necesidad de que se va a separar del trabajo y que viene una situación de falta de productividad. Y bueno, pues yo en el momento que estoy productivo tengo que aportarle más a mi fondo. Ese sería el poner más de su parte, el aportar, sí. Porque luego decimos 67 años, ya casi llegando a los 70, cuando muchas veces pues hay personas a esta edad que ya están más enfermos, sí, más cansados, que ya no pueden... Ya es muy complicado. Y aquí las labores. aportaciones son 2 sentidos. Bueno, pues si ya tenemos el sistema de cuentas individualizadas, pues hay que aportarle ahí, pero también hay que buscar que dentro del sistema formal también se aporte más. Y aquí a lo mejor la misma fórmula tripartita tendría que verse incrementada. Si los países de la OCDE están más o menos aportando arriba del 12%, nosotros en un 6.5%, tenemos que alcanzarlos, y lo ideal sería que fuera de 18% la aportación, tanto de trabajador, gobierno y patrón. Entonces, pero bueno, esa solución tiene que ser gradualista, porque la verdad no se puede hacer de golpe y porrazo, no hay presupuesto que alcance. Así lo dejamos en el ISPEA, en el plan estratégico. Dijimos, esto ya en 12 años de Luis Armando y 12 años de Carlos Lozano, ya se hubiera emparejado al 12.8% la aportación, y la verdad tendrían mejores pensiones en el futuro alguna generación de pensionados de trabajadores del Estado. No se hizo nada, simplemente tiraron a la basura el plan y no quisieron aportarle pues de a 1% anual, ¿no? O sea, o medio punto, lo que fuera, aporta, aparte de los incrementos en las edades de jubilación. Y bueno, eso es una solución que no solo salva las finanzas públicas, sino también empieza a darle una tasa de reemplazo mucho más positiva y sana a la gente, como las tienen en Sudamérica. En Sudamérica hay muchos países que su tasa de reemplazo es del 80, 90 o más del 100%, o sea, salgo ganando más cuando ya estoy pensionado que cuando estoy trabajando en activo, que no es lo ideal, o sea, lo ideal es que más o menos sea lo mismo, un poquito menos, pero aquí andamos en el 20, 25%, yo gano 10,000 y pues voy a salir ganando 2,500 o 2,000 pesos, y pues la verdad eso solo se resuelve con que le incrementemos, pero nadie quiere ponerle, o sea, todo el mundo quiere que eso venga mágico y alguien lo resuelva o el gobierno se comprometa solo. La verdad es que
Incluso para todos los que no están en un sistema, pues sí tendremos que buscarle alguna manera. Pero tampoco está el empleo en plenitud, ni tampoco están bien los salarios, hay pobreza salarial. La verdad sí está complicado. Luego estoy viendo todos los mensajes que nos llegan, de verdad hay una gran cantidad. Más adelante le voy a dar lectura a todos sus comentarios para que puedan responderle aquí los expertos. Pero hablan mucho de que hay esos pensionados de lujo y ponen IMSS, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, ISSSTE, entre otros. Así que bueno, ahorita lo mencionamos y vamos viendo. ¿Tenemos pensionados de lujo? O sea, en esa contraparte de quienes tienen 1 o 2 salarios mínimos como pensión y esos que tienen cantidades pues muy amplias. Hacemos una pausa y regresamos con más. Dice, buenos días, Rocío. Mientras que directivos del IMSS piden aumentar la edad de jubilación, hay personas que trabajaron en el IMSS que se jubilaron a los 44 años, al igual que en Comisión Federal de Electricidad y Pemex, gente muy joven ya jubilada con pensiones altas y sin producir nada. Toda esa crisis de jubilaciones la provocaron las empresas de gobierno, IMSS, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, etcétera, y sus respectivos sindicatos, todo por sus excesos, mientras los trabajadores comunes y corrientes somos los que tenemos que pagar los platos rotos. ¿Esto sucedió? ¿44 años y ya jubilados con pensiones? Bueno, nada más aclarando un punto. Aquí hablamos de 2 cosas muy distintas, una jubilación y una pensión. Las empresas, como bien lo mencionan en el mensaje, lo que es IMSS, Telmex, Comisión Federal, Pemex, estamos bajo un propio régimen de jubilación y pensión, el cual nos lo costea nuestra propia empresa. No tiene nada que ver con la partida en la que se paga la pensión a un pensionado ley. Son muy independientes las 2 cosas. Creo que aquí más bien hay un malentendido por parte de la ciudadanía, o así lo percibo yo. Yo estoy en el departamento de pensiones, como lo comentas, y mucha gente se acerca a mí y me dice, es que yo tengo 27 años de servicio. De hecho, hace unos 15 días, un mes, fui a dar una plática al Hospital Hidalgo. Y se acercaban y me decían, es que yo tengo tanto tiempo. Pues sí, pero aquí nos apegamos a una ley. La ley 73, quien cotizó antes de 1997, te pide 500 semanas y 60 años cumplido como mínimo para poder otorgártela. Si el Hospital Hidalgo, como patrón, tiene su propio régimen y te dice debes de cumplir con años de servicio, esta pensión no la administra el instituto y no la paga el gobierno federal, es realmente de las finanzas de la propia empresa y es un asunto muy diferente a una pensión. Bueno, pues ahí está ese tema. Solo que como nosotros no vemos como empresas a estas instituciones, como el IMSS, por supuesto, y todas aquellas que también forman parte del gobierno en cierta forma. Luego otra persona dice, hola Rocío, buenos días. Fíjate que trabajé en el municipio de Aguascalientes 17 años. Me acerqué al ISSSTE para solicitar mi pensión, pero como dejé de trabajar en el municipio hace ya 27 años, al pasar ya tanto tiempo me informa un funcionario que tendría que regresar a trabajar por lo menos 3 años para lograr una pensión, pero como no lo he logrado, me dice que cuando cumpla 65 años el ISSSTE me liquidaría. La pregunta es si esto es cierto. Actualmente estoy pensionado por el IMSS. Sí, o sea, se dan las 2 condiciones de edad y de trabajo. O sea, no es una sola, no es que puedan tener estos... Ella ya pasó los 15 Exacto. años, que es lo mínimo que se requiere en la ley, y luego, bueno, le están pidiendo la edad, todavía no la tiene, cuando la tenga puede ejercer ese derecho. Una pregunta para Paola del IMSS. Tengo 60 años y 860 semanas cotizadas. No estoy activo, pues ya nadie me contrata. ¿Qué procede para tramitar mi pensión? Yo le recomiendo que se acerque a la subdelegación que le corresponda. Si no hay manera de volver a cotizar un año, en caso de que fuese su caso, hay seguros voluntarios que se pueden poner a disposición de ellos, los cuales se pagan en una forma anual y vuelven a adquirir el derecho, si es que no tienen un patrón que pueda contratarlos por su edad, que ya se dificulta. Dice otro más. Hola, buenos días. Están en crisis porque los trabajadores del IMSS ganan una cantidad enorme y grosera de dinero. Saludos y felicitaciones a los panelistas. Otra felicitación a Fernando Carrillo. Otro más dice, qué bárbaros, gracias. Quieren más tiempo para jinetear nuestro dinero. ¿Qué no saben que ya no nos emplean desde los 35 años? Este es un tema que me parece fundamental, ¿no? Es verdad. Quienes quieren tener todavía un trabajo ya a partir de cierta edad ya no pueden lograrlo y estoy viendo que muchos de los mensajes van en ese sentido. Es decir,
tenemos, aparte de un problema de contrataciones, de empleo, un problema laboral, pues un problema que tiene que ver también con esto de las pensiones. O sea, ¿cómo llegar a eso si ni siquiera se puede tener un trabajo? Así es. Esa es la complicación también del mundo actual, que tenemos crisis y varios frentes abiertos y que no se ha resuelto uno completamente cuando ya está haciendo crisis el otro. La verdad que es un problema sistémico y no lo hemos podido resolver. Cuando la gente dice con justa razón y muy molesta de que hay esa diversidad de sistemas de pensiones y algunos que parecen pues son muy injustos y otros pareciera que vean mexicanos de primera, segunda y de tercera, fue porque en su momento pues, se dieron todas estas posibilidades y no había un ordenamiento nacional. Hoy se quiere transitar hacia una pensión universal, pero bueno, esto se hubiera hecho mucho antes y a lo mejor tendríamos todos una pensión mucho más justa, más pareja. Pero bueno, pues los sindicatos caminaron unos por un lado, otros por otros, se evitaron broncas los gobiernos con los sindicatos, se excedieron en las prestaciones. Hoy hay muchos de ellos que están, los gobiernos y las instituciones, pues incapaces. Pemex pues es incapaz de poder pagar ese régimen de pensiones. Entonces ha tenido que subsidiar el gobierno federal. Y bueno, pues va a pasar lo mismo con el Seguro Social. También tiene que entrar en el subsidio. En fin, pero no se hizo. La verdad es que hoy que se quiere hacer esta pensión universal, pues tiene un carácter más social. Y es subsidiaria completamente, pues tendría que ser para quien no ha trabajado para todos. Este modelo ya empieza a sonar mucho en otras economías avanzadas, no avanzadas. Y bueno, aquí ya se tocó el tema, no se ha logrado avanzar, porque también, bueno, tenemos una crisis económica fuerte en el país. El recorte federal y lo que se viene, pues también nos pone en perspectiva de que no va a ser una solución para esta administración y que la siguiente, pues, le va a estallar en las manos o va a tenerla que resolver, aunque no veo cómo, con qué recursos. Y para muestra, lo que tenemos aquí en nuestras manos, esta información de Sin embargo, en donde habla de las pensiones de los trabajadores que fueron utilizadas para financiar negocios de IGA y del cuñado de Salinas. Una de tantas de las muestras que podría haber de corrupción con esto. Imagínense, la CONSAR fue quien reportó el financiamiento de infraestructura institucional por 2.737 millones de pesos y de ese monto el 83% lo aportaron las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES. Es decir, los proyectos fueron financiados con el dinero que los trabajadores guardaban para su jubilación. Dichos préstamos han beneficiado a empresarios poderosos, particularmente en ese sexenio, como el caso de Jerónimo Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto. Dice, yo estoy afiliado del 89, ¿es verdad que me pensiono a los 60 años? Sí. Sí, es verdad. Dice. Está inscrito en el año 1989, entró con la ley anterior. Si mi hija empezó a trabajar en el 91, ¿ya se puede jubilar? No, necesita cumplir la edad y también está bajo el esquema anterior de la ley 73. Otro más dice, hola, buenos días, mi esposo estuvo asegurado desde 1971 hasta el 2000 en el IMSS y del 2000 hasta hoy a la fecha. Mi pregunta es si él puede pensionarse en el Seguro Social y qué puede hacer, ya tiene 61 años. Pues sí, le recomiendo lo mismo que la persona anterior, que se acerque para ver en qué estatus está. Todas las personas que cotizan ante el IMSS tienen una conservación de derechos, hablando de la ley 73, que es la cuarta parte del tiempo que cotizaron. Si está dentro de esta conservación y cumple la edad, no necesitaría ni volver a trabajar ni poder contratar un seguro voluntario. Le recomiendo que nos visite para darle mejor orientación. Otro más dice, si me voy a jubilar y tengo esposa, me hacen 15% de descuento. ¿Sí? Si se va a jubilar y tiene esposa, bueno, si se va a pensionar, se le entrega el 15% extra de la cuantía que le correspondería. Y esto se da por su esposa o por soledad, es decir, aquellas personas que no están bajo un régimen conyugal, o sea, no están casados, lo obtienen aún así el 15%, pero no se le descuenta. Es extra a la cuantía. Dice otro más, hola, buen programa. Los jubilados que fueron empleados del IMSS tienen una pensión del 100% más aumentos. Los de la Comisión Federal de Electricidad tienen 2 pensiones de la CFE y la del IMSS. ¿Cómo no van a quebrar? Los demás tenemos pensiones raquíticas. Saludos atentamente, Oscar Díaz Escobar. Aquí, ¿qué sugieres, Fernando? Sobre todo con este tema, creo que, y de verdad, le doy para abajo y veo mucho IMSS, CFE, Pemex. Es decir, hay una gran molestia por esto.
¿Estamos bien en ese tema? Y como lo mencionaba, pues esto es algo de las empresas, aunque estas empresas pues prácticamente forman parte del gobierno. Bueno, pues aquí lo preocupante es que, bueno, ya lo comentamos, es legal, eso está ahí, sí. les corresponde. Lo malo es que no tienen las instituciones el dinero para poderlo sustentar en el tiempo, y entonces el gobierno tiene que ser subsidiario, entonces tiene que entrar a subsidiar. Cuando el mismo gobierno ya tiene problemas económicos serios y de sustentabilidad, digo, el petróleo, con todo y esto que está pasando, pues cada vez va a recibir menos rentas petroleras, aún con la reforma. Antes subsidiaba casi la mitad del progreso del país y ahora pues va hasta el 20% y va para abajo. Entonces, ya no tiene esa manera de hacer lo que hacía antes el gobierno, entonces pues puede pasar lo que pasa en Grecia. De repente, pues hasta todos los jubilados pueden perder sus pensiones o disminuirlas a la mitad, sea quien sea, porque ya no hay dinero que lo soporte. O tienes que pedir prestado, o tienes que endeudar al país. Entonces, esa es la problemática de mediano plazo, y que va a llegar. Y jurídicamente, pues todos van a demandar, pero de todos modos no va a haber una bolsa, y el gobierno va a tener que hacer algo, y entonces va a tenerle que quitar presupuesto de educación, infraestructura, pues para poder subsidiar lo que ya es una obligatoriedad legal. Entonces, bueno, sí, el problema es complejo, por eso, bueno, la pensión universal no resuelve esto, pero también tenemos que ver la parte social, ¿verdad? Sí, un sistema no contributivo, donde, bueno, pues la gente sí reciba algo al término de su vida, porque tenemos la problemática no de los pensionados, sino de todos los que no están por pensionarse y que no se van a pensionar, y ya lo sabemos que va a pasar eso. Y que tenemos el día de mañana, que es gente que consume y que también hace que el país tenga un mercado interno. La verdad, se nos viene una complejidad tremenda. Hay que meterle al sistema normal de las Afores, hay que meter... Yo creo que el sistema híbrido es el que funcionaría mejor, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente ya no estamos teniendo mucho margen para poderlo hacer. Bien, pues hay muchas preguntas. Nada más a mí me gustaría, para concluir, porque ya estamos a segundos de irnos, y hay quienes nos dicen cómo nosotros podríamos aportar más a nuestras Afores o a nuestro sistema si no tenemos el sueldo ni siquiera para el día a día. Es decir, que estas personas, ¿qué pueden hacer? Realmente poco. Pues sí. O sea, aquí hay un tema también de que falta mucha información financiera, mucha educación financiera. Tienes un ingreso, tienes unos gastos, pues tienes que acomodar de alguna manera, reducir el gasto o ver cómo incrementar el ingreso. Bien. Pero, y esa crítica sí la hago, ¿no? Porque el gran negocio de las tarjetas de crédito está en los sectores más bajos. O sea, la gente gasta más de lo que tiene. Pues sí, no me alcanza porque gasto más de lo que tengo, pero además ya genera una condición donde está comprometido mis ingresos futuros. Entonces se está haciendo todo lo contrario a lo que buscamos solucionar, ¿no? Que tengamos más recursos para el día de mañana. Pues es un tema al que le damos seguimiento. De verdad les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Lenin Herrera, Fernando Carrillo, Paola Chávez, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su participación. Agradezco a toda la producción de Radio y Televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.